Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy nos sumergimos de lleno en uno de los universos más vibrantes y cautivadores del panorama mediático, la farándula turca. Un mundo que, les aseguro, nunca deja de sorprendernos con sus giros, sus protagonistas y las historias que emanan de él. Prepárense porque vamos a adentrarnos en las profundidades del enigma que rodea a uno de los actores más carismáticos y admirados de Turquía, Kerem Bürsin. Y el tema que hoy nos ocupa es tan intrigante como resonante en los titulares y entre sus miles de fans. El silencio total que ha envuelto su vida sentimental tras su mediático y apasionado romance con la también estrella Hande Erçel. Sí han leído correctamente. Hoy vamos a desgranar minuciosamente los porqués, los cómo y las múltiples especulaciones que orbitan alrededor de esta particular etapa en la vida de Kerem Bürsin. Y si este tipo de análisis y desentrañamiento de la vida de nuestras celebridades favoritas les apasiona tanto como a nosotros, no olviden dedicarle un momento a ese botón de suscribirse . Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguna de las joyas que traemos para ustedes. El título de nuestro encuentro de hoy, Kerem Bürsin, el amor en silencio total tras su romance con Hande ***, plantea una pregunta que resuena con fuerza en las mentes de muchos de nosotros. ¿Qué está ocurriendo realmente en la esfera sentimental de Kerem Bürsin después de la resonante y altamente publicitada relación que mantuvo con Hande Erçel? Ambos, Kerem y Hande, se erigen como dos de las figuras más queridas y seguidas en la industria del entretenimiento turco. Su noviazgo, cuando se hizo público, desencadenó un auténtico torbellino de atención mediática y fanática. Cada fotografía compartida, cada gesto público, cada aparición conjunta en eventos era analizada con una minuciosidad casi forense por sus millones de seguidores y, por supuesto, por la siempre atenta prensa del corazón. Se convirtieron para muchos en la pareja perfecta, en el epítome del romance moderno, y su eventual separación, cuando llegó, dejó a una legión de admiradores atónitos, con la boca abierta y sumidos en un mar de preguntas sin respuesta aparente. Sin embargo, hoy nuestra misión no es indagar en las causas o detalles de aquella ruptura, sino en lo que ha acontecido después de ella. Y en el caso particular de Kerem Bürsin, lo que hemos presenciado es un silencio notable, y para muchos, francamente desconcertante. Hemos tenido la oportunidad de ver a Kerem Bürsin en numerosas ocasiones desde que la noticia de su separación de Hande Erçel se confirmó y se volvió oficial. Lo hemos visto deslumbrando en la promoción de sus diversos proyectos, asistiendo a eventos de gala y estrenos, e incluso compartiendo momentos más cotidianos y relajados a través de sus dinámicas plataformas de redes sociales. Sin embargo, y aquí radica el meollo del enigma que hoy desentrañamos, su vida privada, y de manera muy especial su faceta romántica, se ha transformado en un tema prácticamente tabú, un territorio vedado para la especulación pública. Si bien es innegable que las figuras públicas tienen un derecho inherente a salvaguardar su privacidad, la discreción que Kerem ha demostrado en este aspecto ha sido, por decirlo de alguna manera, excepcional, rayana en lo insólito dentro del competitivo mundo del espectáculo. ¿Podría tratarse de una estrategia meditada y consciente para protegerse de la voraz atención mediática? ¿Está el actor completamente enfocado en el desarrollo y consolidación de su carrera profesional? ¿O acaso existe algo más, una razón subyacente que desconocemos, y que lo ha impulsado a adoptar esta peculiar postura de hermetismo absoluto? Estas son precisamente las preguntas que nos proponemos intentar responder, o al menos explorar en profundidad, a lo largo de este vídeo. Para poder comprender a cabalidad este enigmático silencio, considero que es fundamental, casi imprescindible, retroceder un poco en el tiempo y recordar la intensidad y la magnitud de su relación con Hande Erçel. Cuando dos personas de la talla y popularidad de Kerem y Hande, dos figuras adoradas por el público y con una base de fans tan masiva, deciden hacer pública su relación, la expectativa, el interés y, consecuentemente, el escrutinio público se elevan a niveles estratosféricos. Y ellos en aquel entonces parecían manejar esta atención con una naturalidad, una autenticidad y un carisma arrollador que logró cautivar a millones de personas alrededor del globo. Sus viajes idílicos, sus declaraciones de amor públicas, sus apariciones conjuntas en alfombras rojas, todo ello se convertía instantáneamente en material de primera plana para los medios y en objeto de adoración para sus seguidores. Se transformaron en la pareja de ensueño para una gran cantidad de fans que seguían con una pasión desenfrenada cada uno de sus pasos, tanto en el universo virtual de las redes sociales como en la vida real.
La química entre ellos era palpable, innegable, y esa conexión se traducía directamente en un vínculo muy fuerte con su audiencia, que se sentía parte de su historia. Cada detalle, por mínimo que fuera, de su relación era amplificado de forma exponencial, y cuando la relación llegó a su fin, el impacto de la separación fue, como era de esperar, igualmente significativo. Tras la confirmación de la ruptura, la prensa del espectáculo y la legión de fans de Kerem Bürsin albergaban una expectativa muy clara. Esperaban ver si el actor encontraría un nuevo amor y, de ser así, cómo gestionaría esta nueva etapa, si la haría pública o la mantendría en la esfera privada. Sin embargo, lo que hemos presenciado es, cuanto menos, un escenario diametralmente opuesto. Ni rumores sólidos que apunten a nuevas conquistas, ni apariciones públicas junto a nuevas parejas, ni siquiera indicios sutiles que sugieran que esté compartiendo su vida sentimental con alguien. Es como si Kerem hubiera cerrado esa puerta por completo, o al menos, la hubiera herméticamente sellado para la vista del público. Esto, en el vertiginoso y a menudo indiscreto mundo del entretenimiento, es algo bastante inusual. Las celebridades, por norma general, se ven rodeadas constantemente de rumores de romances, incluso cuando intentan mantener un perfil bajo y discreto. Pero con Kerem el silencio es, en ocasiones, casi ensordecedor, creando un vacío de información que invita a la reflexión y a la especulación. Profundicemos ahora en el análisis de las posibles razones que podrían estar detrás de este llamativo y persistente silencio. Una de las hipótesis más lógicas y, sin duda, una de las más mencionadas, es, como ya adelantamos, la *** protección férrea de su privacidad ***. Tras la intensa, constante y a veces abrumadora exposición mediática que experimentó durante su relación con Hande Erçel, es muy plausible que Kerem haya tomado la firme decisión de que prefiere mantener su vida amorosa completamente alejada de los focos, del escrutinio público y de la vorágine de la prensa. El desgaste emocional y mental que puede generar ser objeto de análisis y especulación constantes es una realidad palpable, y él, como tantas otras figuras públicas que han pasado por situaciones similares, podría haber llegado a un punto en el que prioriza su paz mental, su intimidad y su bienestar personal por encima de la atención mediática, por muy lucrativa que ésta pueda ser. Es una decisión completamente comprensible, incluso admirable, en ciertos aspectos. Imaginen por un instante la presión constante que supone vivir con la certeza de que cada aspecto de su vida personal, cada relación, cada encuentro, será noticia y será diseccionado por miles de personas. Otra posibilidad de gran peso es que su *** enfoque principal y su energía estén ahora volcados plenamente en su carrera profesional ***. Kerem Bürsin es, ante todo, un actor tremendamente talentoso, dedicado y ambicioso. Se le ve constantemente inmerso en nuevos proyectos, explorando una diversidad de roles que desafían sus capacidades interpretativas y buscando activamente oportunidades que le permitan ampliar y enriquecer su repertorio artístico. Es algo natural y lógico que en determinadas etapas de la vida de un profesional, su atención y su energía se centren en consolidar y expandir su trayectoria, y que las relaciones románticas, o al menos las demostraciones públicas de las mismas, pasen a un segundo plano, convirtiéndose en algo que se reserva para su tiempo de ocio, lejos de la mirada pública. Podría estar invirtiendo toda su energía en perfeccionar su arte, en prepararse meticulosamente para sus próximos personajes, en viajar para rodajes en locaciones exóticas, o en cualquier otra actividad que potencie y fortalezca su carrera profesional, dejando el ámbito sentimental en un segundo plano o gestionándolo con una discreción extrema. También es importante considerar la hipótesis de que Kerem Bürsin se encuentre inmerso en una *** etapa de profunda reflexión personal y autoconocimiento ***. Las rupturas sentimentales, especialmente aquellas que han sido tan mediáticas y han generado tanto revuelo, pueden ser momentos cruciales para la introspección, para el crecimiento personal y para la reevaluación de prioridades. Tal vez está tomándose un tiempo necesario para sanar heridas emocionales, para comprender mejor qué es lo que realmente busca en una relación de pareja, o simplemente para disfrutar de la libertad y las oportunidades que ofrece la soltería, para reencontrarse consigo mismo y redescubrir sus propias pasiones y motivaciones. A veces el silencio es la herramienta más poderosa para poder escuchar la propia voz interior, para conectar con las verdaderas necesidades y deseos. Finalmente, una perspectiva que no podemos descartar es la posibilidad de que Kerem Bürsin, de hecho, si esté saliendo con alguien pero lo esté haciendo con un nivel de discreción y secretismo que en la era digital y de las redes sociales, raya en lo casi imposible.
En el mundo actual, donde la información fluye a la velocidad de la luz y donde un simple desliz puede convertirse en noticia viral, mantener una relación en secreto cuando ambas partes son figuras públicas de renombre es un desafío monumental. Sin embargo, no podemos dar por sentado que no haya encontrado a alguien que comparta su férreo deseo de privacidad, o que él mismo sea extraordinariamente hábil en mantener sus asuntos personales, estrictamente personales. Podría ser que esté teniendo citas o incluso relaciones sentimentales, pero estas son tan privadas y discretas que ni los paparazzi más persistentes ni los fans más dedicados han logrado captar ni una sola pista. Si bien esto puede parecer poco probable dada la constante vigilancia mediática, no es una posibilidad completamente descartable. Ahora abordemos cómo esta notable discreción ha sido recibida por el público en general y por los medios de comunicación. Por un lado, una gran parte de sus seguidores *** respetan y admiran profundamente su decisión *** de proteger su vida privada. Muchos lo ven como un individuo maduro y consciente de la importancia fundamental de mantener ciertos aspectos de su vida al margen del escrutinio público. Lo consideran incluso un ejemplo de cómo gestionar la fama y la atención mediática con dignidad y con un sentido de los límites muy claros. Por otro lado, y como suele ocurrir en estos casos, la *** falta de información concreta y oficial ha dado pie a un sinfín de especulaciones ***. La imaginación del público cuando se enfrenta a un vacío de información es ilimitada y tiende a rellenar esos huecos con suposiciones, teorías y conjeturas. Esto puede abarcar desde la idea romántica de que está esperando pacientemente a su alma gemela ideal, hasta teorías mucho más complejas y elaboradas sobre su estado emocional actual, sus preferencias personales o incluso su orientación sentimental. Es crucial recordar, en medio de toda esta vorágine de especulaciones, que a pesar de ser figuras públicas admiradas y seguidas masivamente, Kerem Bürsin y Hande Erçel son, ante todo, *** personas con sentimientos complejos, vidas privadas y procesos emocionales propios ***. Su relación, aunque haya sido de gran interés público, fue fundamentalmente algo que vivieron y compartieron ellos dos. Y por ende su separación fue sin lugar a dudas, un momento profundamente personal y significativo para ambos. El silencio de Kerem en este contexto podría interpretarse no solo como un acto de defensa de su privacidad, sino también como un acto de respeto hacia sí mismo y hacia el proceso personal que está atravesando. Un proceso que merece ser vivido con calma y sin presiones externas. En el vibrante ecosistema de las redes sociales, los comentarios y debates sobre este tema suelen polarizarse ***. Por un lado, encontramos a un nutrido grupo de usuarios que defienden firmemente su derecho inalienable a la privacidad, argumentando que cada individuo tiene el derecho a decidir qué aspectos de su vida comparte y cuáles mantiene en el ámbito íntimo. Por otro lado, existe una porción significativa de usuarios que expresan una curiosidad insaciable e incluso una especie de preocupación amistosa, deseando verlo feliz y realizado en una nueva relación. Lo que sí es innegable, y este es un punto clave, es que su vida amorosa, incluso en su actual estado de ausencia aparente de actividad pública, ***, sigue generando un considerable debate e interés ***, lo que demuestra el impacto duradero y la influencia que Kerem Bürsin ejerce sobre sus seguidores. Su silencio en sí mismo se ha convertido en un fenómeno digno de análisis y conversación, invitándonos a reflexionar sobre los difusos y a menudo complejos límites que existen entre la vida pública y la vida privada de las celebridades en la sociedad contemporánea. Podríamos incluso darnos un momento para reflexionar sobre *** como la propia industria del entretenimiento turco, y la manera en que las relaciones sentimentales de sus estrellas son tratadas y escrutadas, influyen en estas decisiones y posturas ***. La presión por mantener una imagen pública de pareja ideal, o por proyectar una imagen de eterna disponibilidad romántica, puede ser extremadamente alta y, en ocasiones, poco realista. Ante este panorama, la postura de Kerem podría ser vista no solo como una decisión personal, sino también como una especie de *** declaración de principios ***, una forma sutil pero contundente de comunicar: mi vida privada es mi territorio, es algo mío, y no está en venta ni a disposición del público general. A lo largo de este extenso análisis, hemos tenido la oportunidad de explorar las múltiples y fascinantes facetas del ***silencio total *** de Kerem Bürsin en el ámbito amoroso, especialmente en el contexto posterior a su sonado romance con Hande Erçel. Hemos considerado seriamente la posibilidad de que se
Trate de una elección consciente y estratégica para proteger su valiosa privacidad, un enfoque renovado y casi exclusivo en su prometedora carrera o quizás un periodo necesario de introspección y desarrollo personal Asimismo, hemos debatido activamente sobre cómo esta excepcional discreción es percibida y recibida por el público y por los medios, y cómo las dinámicas de la industria del entretenimiento pueden ejercer una influencia significativa en la adopción de tales decisiones. Lo que queda absolutamente claro, independientemente de la verdadera razón, es que a pesar de la aparente ausencia de noticias en el frente sentimental, el interés en su vida personal sigue siendo extraordinariamente alto. Lo que subraya el profundo y duradero impacto que Kerem Bürsin tiene en sus seguidores y en la audiencia en general. Su silencio, lejos de ser una ausencia, se ha convertido en un poderoso tema de conversación, un vehículo que nos invita a meditar sobre la delicada balanza entre la esfera pública y la privada de las figuras públicas en nuestro tiempo. Y así, con estas reflexiones y análisis, llegamos al punto final de nuestro recorrido de hoy por la intrigante vida de Kerem Bürsin. Espero de corazón que esta exploración detallada del tema les haya resultado tan cautivadora, tan reveladora y tan informativa como a mí me ha resultado prepararla. Ha sido un verdadero placer desgranar, analizar y debatir las múltiples y posibles razones que subyacen detrás de este fascinante y persistente silencio. Muchísimas gracias, de verdad, a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos fielmente hasta el final de este vídeo. Su valioso tiempo y su atenta atención significan un mundo para nosotros y nos motivan a seguir creando contenido de calidad. Nos encanta enormemente saber qué es lo que piensan, cuáles son sus opiniones y sus propias teorías, así que los animo encarecidamente a que compartan sus impresiones y sus especulaciones en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. ¿Qué creen ustedes que motiva este enigmático silencio de Kerem Bürsin? ¿Consideran que es una estrategia inteligente y necesaria para protegerse, o perciben que hay algo más profundo en juego? Tenemos una gran curiosidad por leerlos a todos. Y antes de despedirnos, por favor, un último favor, si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado valioso, no olviden dedicarle un generoso me gusta compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos a quienes también les interese este tema, y lo más importante, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Es la forma más sencilla y efectiva de ser los primeros en enterarse de todas las novedades y contenidos que traemos para ustedes. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.